Siria. Buenos días. Y ahí llegó. Ahí está. We can lower it a little bit. That's really loud. Sorry. Yo pensé que estaba encendido el micrófono. Good. Can we lower the mic? ¿Podemos bajarle un poco? Sí. Espero. Yeah, good. Okay, bueno, hoy sí. Un poquito menos también, si se puede, hermano. Un poquito menos, okay. Sin la resurrección no hubieran buenas de salvación. Amén. Y esta declaración del Señor Jesús es antes de la crucifixión y la resurrección. Es más bien en camino a la crucifixión. Y el Señor Jesús declara en esta porción de la palabra lo que muchos conocemos, que Él es la resurrección y la vida. Pero leamos Juan capítulo 11, versículo 20. Leeremos sobre lo que está ocurriendo en este momento. El Señor Jesús acaba de huir de los que amenazaban su vida, de los que buscaban apedrearle y matarle, de los judíos, de los fariseos, de los maestros de la ley, quienes supuestamente están encargados de apacentar al pueblo de Israel, y el Señor les acaba de decir que Él es el buen pastor. Y bueno, Él huye, y al huir de este momento, esta ocasión, noticias vienen a Él de que su amigo Lázaro ha muerto. Y sabemos que el transcurso de este tiempo es aproximadamente 4 días, para cuando el Señor se hace presente. Pero dice lo siguiente el versículo 20, y leemos de aquí. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, lo fue a recibir, pero María se quedó sentada en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Aún ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. El 24, Marta le contestó: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Conforme al capítulo 5, Jesús le contestó: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, que dice, no morirá jamás. Y le hace la pregunta: ¿crees esto? El 27, ella le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, Hijo de Dios, o sea, el que viene al mundo. El 28, habiendo dicho esto, Marta se fue y llamó a su hermana María, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Tan pronto como ella lo oyó, se levantó rápidamente y fue hacia él. Nos brincamos al versículo 38. Entonces Jesús, de nuevo profundamente conmovido, fue al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella. Quiten la piedra, dijo Jesús. Marta, hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ya huele mal, porque hace 4 días que murió. Jesús le dijo: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? El 41, entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos y dijo: Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, sal fuera. El 44, y el que había muerto salió, los pies y las manos atadas con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desátenlo y déjenlo ir. Estas palabras del Señor Jesús son muy importantes, porque sabemos de su resurrección, sabemos de su crucifixión y su resurrección, pero sabemos también que el Señor dijo: yo soy la resurrección y la vida. Hermanos, para poner contexto en esto y para poder entender hasta dónde hemos llegado en la historia o en el Evangelio de Juan, y lo que Juan está tratando de mostrarnos aquí, es de que la situación va empeorando. Y vemos estas declaraciones del Señor Jesús y vemos estas obras milagrosas del Señor Jesús, pero en sí la situación está empeorando para el Señor Jesús. Los tiempos en el cual se presentan solamente están causando más ira y están acelerando el momento de la crucifixión.
Hermanos, algo en lo que podemos estar seguros nosotros es de que todos tenemos algo en común, y lo que tenemos en común es que todos tenemos un día final. Todos moriremos. Hermanos, cómo nos encanta esta vida, amamos esta vida. Y cómo buscamos, ¿verdad? Siempre atesorar o vivir o superar o mejorar nuestro estado de vida. Amamos esta vida. Pero no olvidemos que esta vida no es para siempre. Y esto es lo que nos asegura su palabra, es que todos moriremos. Y el Señor Jesús, cuando dice yo soy la resurrección y la vida, el que cree vivirá para siempre, aunque muera, nos está aclarando, hermanos, de que hay algo mucho mejor de lo que tú y yo podemos vivir hoy. Pero esto es seguro, que todos tenemos un día final. Nuestro fin llegará. La pregunta es ¿cuándo? No es que si va a llegar o no, es ¿cuándo llegará el día para nosotros? Y esa es una realidad, y es una que no muchas veces nos gusta pensar. Y muchas veces, si viene a nuestra mente, si lo pensamos, es por alguna razón física, una enfermedad que nos preocupa y nos llega, nos acelera a pensar en esto. Pero el día llegará, hermanos. La pregunta aquí, hermanos, es ¿qué seguridad tenemos que al morir viviremos? ¿Qué seguridad tenemos como creyentes? Todos estamos aquí porque las buenas nuevas del Evangelio han llegado, y las buenas nuevas del Evangelio son posibles porque Cristo murió y resucitó. Pero el Señor Jesús nos dice que Él es también la resurrección y la vida. ¿Qué nos asegura, hermanos, de que al morir tú y yo viviremos para siempre? Porque todos, después de haber muerto en esta vida, todos tendremos una eternidad en el cielo o en el infierno. ¿Recibiremos gracia o recibiremos juicio por la consecuencia de nuestro pecado? Pero si tú y yo venimos a poner nuestra confianza en el Hijo de Dios, confesamos nuestros pecados, su palabra dice que hay perdón de pecados. ¿Qué seguridad tenemos que Cristo nos levantará de entre los muertos en ese día? Estas son preguntas al considerar nuestra confesión de que Cristo es mi Salvador. Y amo a Cristo más que a mi vida. Amo a Cristo más que a esta vida. Y estoy seguro de que Él, como dice su palabra, me levantará de entre los muertos. Otra pregunta que nos podemos hacer, hermanos, es ¿cómo vivimos los días que nos restan en esta tierra, considerando de que Cristo es la resurrección y la vida? Esto es importante para el creyente. ¿Por qué? Porque si tú y yo no tenemos tal seguridad de que viviremos para siempre, porque hemos puesto nuestra confianza en el Hijo de Dios, si tú y yo no tenemos la seguridad de que el Señor nos levante de entre los muertos como ha prometido en su palabra, si tú y yo no vivimos los días que nos restan en esta vida para la gloria de Dios, con esta seguridad, es probable que tú ames tu vida más que la vida a la cual Cristo te ha llamado. Y es probable que tú y yo nos alarmemos cuando el día malo se presente y olvidemos quién nos ha llamado a su morada. Ese es el peligro en este caso, hermanos, si no tenemos esta seguridad, porque el día llegará, pero necesitamos estar seguros de que cuando el día llegue, la muerte ya ha sido vencida, y quienes ponen su confianza en el Señor serán recibidos a eternidad con el Creador. Amén. El punto no es vivir nuestra vida a lo máximo disparatadamente, ¿verdad? Sino vivimos nuestra vida con el máximo propósito para la gloria de Dios. Cada día, hermanos, al oír las noticias y al ver lo que está ocurriendo a todo largo del mundo y aún en esta nación, es evidente que los días no se van a mejorar. Es evidente, iglesia, de que los días para nuestras vidas en esta tierra no se van a mejorar. Más bien, se acercan los días donde la persecución en la iglesia, sobre la iglesia de Cristo, aumentará. Y lo único que puede hacer la persecución es una de dos: levantar al verdadero creyente o aislar a aquellos que
por un tiempo consideraron a Cristo, pero amaron su vida más. Eso es lo que hace la persecución. En este caso, al considerar al Señor Jesús, están huyendo. Pero hay un plan, hay un propósito. Hermanos, lo mejor de nuestras vidas no están en los años que hemos vivido. Lo mejor de nuestra vida, hermanos, está en lo que esperamos en el Hijo de Dios, su promesa para nuestras vidas. Por si decimos a esa edad, oh, mis mejores años ya quedaron atrás, ¿verdad? Ya los viví. Gloria a Dios por lo que hemos vivido y las experiencias. Pero lo mejor aún nos espera, hermanos, para aquellos que confían en el Señor. Hermanos, un pastor dijo esto: Dios nos ama de tal manera que nos libró de las ataduras del yo, para que podamos disfrutar del conocerlo a Él y admirarlo a Él para siempre. ¿Cuál es el deseo de Dios en su iglesia? Como leíamos anteriormente, que tenga una íntima relación con su Salvador, así como Cristo tiene una íntima relación con su Padre. Ese es el plan de Dios. Hermanos, Salmos 90, versículo 10. Quiero que veas esto. Nuestros días son contados. Nuestros días, hermanos, no son eternos en esta tierra. Nuestros días aquí en esta vida nos son contados, no son para siempre. Salmos 90, 10 al 12, dice aquí, el versículo 10, los días de nuestra vida llegan a 70 años y en caso de mayor vigor a 80 años. Con todo, su orgullo es solo trabajo y pesar, porque pronto pasa y volamos. El 11, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu furor, conforme al temor que se debe a ti? Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos. Es decir, Señor, enséñanos a confiar de que lo mejor, de lo que tú tienes para nosotros, no es lo que nosotros logramos, sino es lo que Él nos puede dar, lo que nos puede sostener para que cuando el día llegue, tú y yo nos encontremos de pie ante nuestro Creador. Salmos 39, ahí mismo en los Salmos, el versículo 4 del capítulo 39, dice: Señor, hazme saber mi fin y cuál es la medida de mis días, para que yo sepa cuán efímero soy. Tú has hecho mis días muy breves y mi existencia es como nada delante de ti. Ciertamente todo hombre, aún en la plenitud de su vigor, imagínate, en lo mejor de lo mejor, en tu fuerza y en tu tiempo, en tus años, donde nos sentimos lo más potente, el Señor dice, es solo un soplo. Así son nuestros días. Tú has hecho mis días muy breves y mi existencia es como nada delante de ti. Así es nuestra vida delante de Él. Santiago 4:14, lo puedo leer yo, hermanos. Dice lo siguiente: sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. No sabemos cómo será nuestra vida el día de mañana. Hoy es lo que importa. Este día, nuestra confesión, lo que nosotros hemos propuesto en nuestro corazón y hemos decidido, eso es lo que importa, hermanos. Nos aclara su palabra que los días son contados y nuestra vida ante el Señor no es nada, es más que un soplo. En lo mejor de lo mejor es simplemente un soplo. Ahora, regresando aquí a Juan capítulo 11 y entendiendo un poco en contexto lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir en este momento, leemos en el capítulo 10, en el versículo 39, y nos muestra de que el Señor había huido, y al huir dice que cruzó el río Jordán a donde había comenzado el ministerio de Juan el Bautista.
Y sucede algo de que muchos creyeron en el Señor, no por los milagros que había hecho Juan el Bautista, sino por lo que Él venía anunciando. Qué hermoso es Dios, que Él siempre obra de alguna manera para confirmar su palabra. Y aquí lo que Juan el Bautista había estado anunciando y predicando, y lo que su vida pagó por ser un creyente y por su anuncio, regresa el Señor Jesús a lo largo de su ministerio, cruzando el río Jordán, y allí en ese momento, no por obras de milagros, sino porque Cristo había presentado su ministerio, dice que muchos creyeron. El versículo 40, se fue de nuevo al otro lado, 10:40, del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan. Y se quedó allí. Muchos vinieron a él y decían, aunque Juan no hizo ninguna señal, sin embargo, todo lo que Juan dijo de este era verdad. ¿Y qué dice? Y muchos creyeron. Y el poder de nuestro testimonio, hermanos, el poder de nuestra confesión, el poder de que tú y yo no solamente somos creyentes por palabras mínimas, sino por hechos y de la manera que nos conducimos y de la manera que nosotros nos comportamos y de la manera también que tú y yo permanecemos en tiempos difíciles. Bueno, en este momento sus discípulos les encanta la idea de que ya oímos, nos están tratando de matar o están tratando de apedrear al Señor Jesús. Y hay una persecución, hay un enojo a lo largo de este tiempo, y sus discípulos les agradó el ver que muchos venían. Y llegan noticias al Señor Jesús de que su amigo Lázaro había muerto. Nos dicen los historiadores, para que algunas noticias llegaran a alguien, delataba de 1 día, 2 días. Pero el Señor Jesús pudiera haber salido inmediatamente. Nos dice su palabra que dejó que pasaran 2 días. ¿Por qué? Quería asegurarse de que lo que iba a ocurrir no fuera algo que después dijeran, no, verdaderamente no murió Lázaro, sino de que él ya estaba muerto por más de 2, 3, 4 días. El Señor Jesús, hermanos, cuando vemos el versículo 6, capítulo 11, nos habla sobre las noticias que ha oído. Y mira lo que dice el versículo 6 del capítulo 11. Cuando oyó pues que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos, vamos de nuevo a Judea. Los discípulos le dijeron, maestro, hace poco que los judíos te querían apedrear y vas allá otra vez. Jesús le respondió, no hay 12 horas en el día. Si alguno anda de día, no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero si alguien anda de noche, tropieza porque la luz no está en él. ¿Qué querrá decir el Señor Jesús con esto? Que mientras el Hijo de Dios esté en la tierra, Él es la luz que debe de alumbrar toda oscuridad. Y si Él no alumbra, bueno, la oscuridad sigue. Y Él está aclarando, la obra se tiene que llevar a cabo. Y de la misma manera, para nosotros como iglesia, hermanos, la obra de Dios se tiene que llevar a cabo en nuestras vidas. Bueno, salen de viaje, ya sabemos, delataron 2 días más y llegan de nuevo ahora a esta región donde Jesús es buscado para ser apedreado. Y llegan las noticias, llegaron donde Marta y María, hermanos, y el Señor Jesús declara estas palabras. Ven conmigo de nuevo a lo que el Señor Jesús dice en el versículo 24. Marta le contestó, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Jesús le contestó, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Hermanos, esta declaración del Señor Jesús no solo muestra humildad y simpatía y compasión por Lázaro. Él tenía un gran aprecio por esta familia. Él tenía un gran aprecio por su amistad con esta familia y con Lázaro. Y la idea aquí no es excluir que el Señor Jesús no simpatizó y no tuvo compasión con Lázaro, sino parte de su naturaleza era expresar esto, pero el plan de Dios en esta ocasión era de que a través de este milagro, el Señor no tan solo aceleraría o aumentaría la velocidad para llegar a la cruz y el odio, sino porque Él tenía que confirmar que Él era el Mesías.
por las mismas razones que ha venido siendo perseguido para ser apedreado. Era necesario que Dios publicara este milagro de Lázaro. Era necesario de que muchos testigos vieran este milagro. ¿Por qué? Porque si el cuento es simplemente que Él resucita muertos y que Él resucitaría, no sería suficiente. El Señor vino a demostrar, no tan solo por palabra, pero también por hechos. ¿Cuál es el plan de Dios a través de esto? Jesús aseguró que Lázaro estuviera muerto. Vemos, el plan de Dios es publicar este milagro y lo hace al delatar 2 días. ¿Por qué? Necesitamos asegurar de que Él esté muerto, bien muerto, para que la obra se lleve a cabo y no solo sea una idea o de un cuento que se ha contado. Este milagro llevaría a cabo ante muchos testigos. Era necesario que en este tiempo, en esta ocasión, hermanos, en esos tiempos cuando alguien fallecía, contrataban personas que venían a hacer luto, a llorar, profesionales. Imagínense tener un trabajo donde lloramos profesionalmente. Alguien te pregunta, ¿qué haces? Me dedico a llorar. ¿Verdad? Y eso es lo que hacían. Contrataban personas que venían a consolar, a llorar. Pero esta familia, por lo que nos expresa el libro de Juan, era una familia muy estimada y muchos conocían. Pero como Jesús conocía a esta familia, también atraía aún más testigos. Entonces nos aclara, hay algo ocurriendo en este momento. También nos confirma que Jesús resucitaría a este hombre en la misma región donde él moriría por ellos mismos. Jesús resucitaría a Lázaro en la misma región donde él moriría por todos estos testigos. Este milagro agravaría a los judíos para matar a Jesús. Sobre todo, hermanos, la razón por este milagro era autenticar su declaración como el Mesías. En medio del fuerte rechazo de los judíos, la persecución, lo buscaban para apedrearlo, ¿verdad? Porque opinaban el Señor declarando que Él era el buen pastor. No les agradó, no les gustaba oír esto. Pero que el Señor Jesús oye a Marta y dice, Señor, si tú hubieras estado aquí, porque habían visto al Señor Jesús obrar en milagros. Muchos diríamos, si tú hubieras estado aquí, lo hubieras sanado. No habían experimentado ellos un milagro como el que va a ocurrir. No habían ellos experimentado aún o ser resucitado de entre los muertos. Entonces para Marta, por lo que ella lograba y alcanzaba a entender es que si Jesús hubiera estado, bueno, el Señor extiende aún más su poder y nos muestra que no solamente Él sana, pero Él es quien resucita. Y Él resucita porque Él es la misma resurrección. Él tiene el poder para hacerlo. Amén. Hermanos, ¿qué nos da a entender el Señor Jesús cuando dice yo soy la resurrección y la vida? Bueno, Romanos 8:29, ¿me acompañas? En su resurrección, el Señor Jesús es el primogénito de muchos hermanos. Es decir, que el Señor Jesús al decir yo soy la resurrección y la vida, Él es quien va delante de nosotros. Él es quien ha resucitado primeramente y nos garantiza de que todos aquellos que han confiado en Él también serán levantados de entre los muertos. Comenzábamos con la pregunta, hermanos, ¿qué nos asegura de que viviremos para siempre? Es porque Jesús es el primogénito, porque Jesús resucitó primero, porque en Él está el poder para la resurrección. Entonces, la seguridad al poner nuestra confianza en el Hijo de Dios es que también seré levantado con Él. Y nos dice Romanos 8:29, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El plan de Dios al levantar a su Hijo Jesús es de que Él será el hermano mayor. Él será el líder. Él es el que va delante de nosotros. Al declarar al Señor Jesús, yo soy la resurrección y la vida, bueno, nos aclara también que el poder de la resurrección vive, está en Cristo Jesús. El poder de la resurrección reside en el Señor
Jesús. Juan 11:25 Él mismo nos afirma y nos aclara: yo soy la resurrección y la vida. No es algo externo, no es algo que Él todavía aún va a comprar o vamos a ver si se logra incluir a todos los que han creído en Él para que sean resucitados. No, Él es, en Él reside, en Él está la resurrección y la vida. También nos confirma lo siguiente: Él es quien comunica el poder de la resurrección a todos los que son de Él. Ven conmigo a 1 Corintios 15:14. Porque Él resucitó, también tú y yo, hermanos, resucitaremos. 1 Corintios 15:14 dice, y veamos esto en detalle: si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación, y vana también la fe de ustedes. Y aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien nos resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. El 16, porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. El 19, si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Cristo, garantía de la resurrección. El siguiente pasaje nos dice el 20, pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos. Él es primicias de los que durmieron, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Nos está diciendo Pablo, no hay evangelio, no hay fe, no hay predicación sin la resurrección. Si tal mensaje oímos y nos llega a nuestro corazón y decimos no hay resurrección, no es posible, como hoy en día muchos debates, muchos argumentos de que no existe la resurrección, tenemos evidencia física, pero también tenemos su palabra y tenemos a su Santo Espíritu que redarguye el corazón de una manera más allá de lo que el consejo humano puede hacer en tu vida. Pero nos dice aquí Pablo, si no hay resurrección, hermanos, nuestra fe es falsa. Nuestro tiempo es perdido. Pero Pablo asegura, pero ¿por qué? Sí resucitó Cristo. Él es primero, Él es el primogénito, Él es las primicias de todos los que han dormido, todos los que han muerto, pero también Él es la seguridad para todos aquellos que le esperan. Damos gracias a Dios por eso. Hermanos, aquí la idea de lo que el Señor Jesús dice, que yo soy la resurrección y la vida, no es de que Él pueda resucitar, no es de que Él va a intentarlo, sino es de que Él es la resurrección. Aquí no vemos al Señor Jesús como alguien que, bueno, dudamos, ¿será posible? ¿Será que Él pueda? Sino nos asegura su palabra de que Él lo hará. Amén. Jesús es la vida eterna. Y la pregunta que Él le hace, hermanos, aquí, ven conmigo de regreso. Versículo 24. Marta le contestó, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. ¿Por qué dice estas palabras, Marta? Acompáñame a Juan, ahí mismo, Juan capítulo 5, versículo 24. Ella contestó bien. Ella no contestó mal. Porque había sido la enseñanza del Señor Jesús anteriormente. En el versículo 24 del capítulo 5 dice, en verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, que dice, tiene vida eterna. Y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida.
Amén. El 25, en verdad les digo que viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oigan vivirán. Por eso cuando el Señor Jesús habla con Marta, Marta le responde y le asegura: Señor, estoy segura de que tú lo levantarás. Nos has enseñado, nos has hablado sobre esto. Y agrega aquí el Señor Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El versículo 26. Y todo el que vive y cree, dice en mí, no morirá jamás. Y aquí hace la pregunta: ¿crees esto? Muchos sabemos de la palabra de Dios. Muchos hemos oído de la palabra de Dios. Pero lo que define al creyente y a aquellos que han oído es su confesión de labios, como dice el libro de Romanos. Creemos para salvación y confesamos para vida eterna. Es como tú y yo nos expresamos de nuestra fe. Es como tú y yo nos sostenemos por lo que hemos creído y lo que hemos experimentado en su palabra. Pero él le preguntó: ¿crees esto? Y mira lo que dice, hermanos, el versículo 27. Ella le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, o sea, el que viene al mundo. Aquí Marta está aclarando el tema de la cristología. Cristología es de que Cristo no es simplemente un profeta o un maestro, sino Él es el enviado. Él es Dios mismo encarnecido que tomó forma de hombre y se humilló en obediencia, tomó nuestro lugar para morir en una cruz, llevó nuestros pecados y sobre Él fueron puestas todas nuestras iniquidades, pero no quedó ahí muerto como cualquier hombre, sino que Él resucitó al tercer día. Marta está diciendo: yo sé, Señor, que tú eres el enviado que aún se levantará de entre los muertos. Eso es lo que está aclarando Marta en sus palabras. Qué hermoso escuchar eso cuando se nos haga la pregunta: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Sí, creo en el enviado, en el Mesías, el quien salva nuestras vidas. Esto es importante para nosotros. Hermanos, el Señor Jesús llama a Lázaro, esta obra, este milagro. Pero este no es el punto de esta porción de la palabra. No era tan solo levantar a Lázaro. 3 cosas y con esto terminamos. Lo que tomamos de esta porción de la palabra es primeramente lo mismo que el Señor Jesús está declarando anteriormente, que Él es el Mesías, Él es el ungido, Él es el enviado, Él es el Hijo de Dios. Él es a quien el Dios ha enviado y Él viene hablando de parte de su Padre. Eso es lo que tomamos de esta porción aquí, es que la deidad de Dios en Cristo Jesús se ha mostrado como el Mesías, el que tiene autoridad para no solamente sanar y no solamente resucitar, sino también para salvar. El poder de Dios se ha mostrado en estos pasajes de esta manera, que Cristo es el enviado, el quien esperaban. Y en medio de esta escena y de lo que hemos leído, bueno, también encontramos que aquí la confesión de Marta al creer, no por las obras, no por lo que Cristo hubiera podido hacer si su hermano estuviera presente, y no por lo que va a ocurrir, sino también aquí nos muestra, hermanos, que Cristo es el único que puede salvar, revelado en el creyente. No es tan solo decir, eso es lo que dicen los cristianos, eso es lo que dicen los que van a la iglesia. No, eso es lo que yo he venido a conocer de Dios por su Santo Espíritu para salvación. Y bueno, también vemos que Cristo debía de haber muerto. Él debía de morir para que todos los que estábamos predestinados a venir a Él fuéramos también resucitados. El plan aquí, hermanos, el Señor declara unas palabras. Esto es para que la gloria de Dios se manifieste. ¿Qué gloria? De que Él vino a morir por nosotros. No era tan solo de que Él resucitó a Lázaro, sino de que Él iba a morir ahora por los mismos que Él ha de resucitar.
Qué gloriosa obra de nuestro Salvador. El plan aquí de Dios, hermanos, es de que tú y yo no solo nos quedemos en la idea de que algo físico puede suceder, sino de que Él ya ha salvado nuestras vidas. Ahora, hermanos, terminando en esta porción de la palabra, ven conmigo, regresemos. Versículo 41. Al quitar la piedra, Jesús alzó los ojos y dijo, y escucha estas palabras. No es tan solo una oración, pero es alabanza, es una proclamación, es una declaración de alabanza. Y dice, Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero le dije, ¿por causa de quién? De la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Ese era el plan del Señor. Gloria a Dios porque levantó a Lázaro. En esta porción de la palabra también sabemos el versículo más famoso en la Biblia, uno de los más famosos, el más corto. Jesús lloró. Fue conmovido profundamente el Señor Jesús. Pero también fue conmovido porque Él vio la necesidad de un pueblo de ser redimidos para la gloria de Dios. Hermanos, esta mañana, ¿por qué no te pones de pie conmigo y oramos?